Muy buenas, mis queridos hermanos y hermanas consumidores de contenido de YouTube. Yo soy Brady y en esta ocasión te voy a traer la estrategia que vamos a estar implementando para obtener los premios y toda la temporada 7 de Roller Coin al precio más asequible. Así que, mi gente, quédense hasta el final del video, que les va a gustar. En esta temporada estamos iniciando con 24 pH y vamos a ver en cuánto nos quedamos. Pero vamos al video. Esta temporada 7 es conocida como Prime Time y tiene algunas diferencias en cuanto a otras. Vamos a ver lo más relevante para ser breve. Como vieron la temática de los mineros, esta temporada vamos a tratar de hacer merge a varios mineros para poder alcanzar un poder de 2.4 petahash, el cual está bueno. Y adición a que el bono que nos den esos mineros, así que tenemos que llevarlo hasta el nivel 3, ya que vamos a tener un juego de 4 mineros de cada uno. Esta temporada, como vieron que la temporada pasada la salita la compraron pocas personas, la van a dar gratuita, así que eso está bueno. Vamos a tener que comprarla. Como ya saben, tiene un costo de 100 RLT, lo cual se ha hecho costumbre y bueno, aumentó un poquito en comparación con la anterior, ya que esta cuesta 700 RLT para tener toda la recompensa de un puestazo sin hacer nada. Como pueden ver, ahora la caja de parte va a estar dividida en tres, así que vamos a poder obtener la parte que necesitamos para hacer el mail, lo cual lo hace más rentable y va a tener un costo de solo 40 RCT, así que mucho mejor para nosotros. También un punto muy diferente que tiene esta temporada en comparación con las otras es que ahora, en comparación con la anterior, que anteriormente necesitaba unos 500 puntos de experiencia, ahora solo van a ser 350, aunque va a tener una duración un poquito más larga, ya que son 60 niveles. También, como es costumbre, trajeron en esta nueva temporada agregaron una nueva moneda, la cual es Bitcoin, la cual es muy buena porque es una moneda anónima y es la única anónima que tenemos en el juego. O sea que es más difícil ver las transacciones a diferencia de las criptomonedas como BNB, Bitcoin y todas las demás que están. También lo mejor de esta temporada es que van a hacer un incremento, o sea, un por 2 a la recompensa que obtenemos. Esto va a estar dividido en cuatro partes, o sea que mensualmente vamos a recibir un incremento de un 25%. Y esto va a ser de manera permanente. Vamos a aumentar nuestra ganancia que estaban bajando bastante. Algo que trajeron muy bueno también son estos RAS, que van a aumentar desde 0.5% hasta 1%. Y ojalá que lo traigan en una oferta de crateo con muchas partes. Así pueden quemar muchas partes y pueden también, ¿por qué no?, usar una de las mascotas como requisito. Y vamos aquí a un Excel, de un momentito para cargarle un Excel que le hemos traído. Sí, sin demora, ya estamos aquí, mi gente. Aquí, como ya saben, esta temporada es la número 7. Va a tener una duración de 106 días, iniciando desde el primer día. Aquí pueden ver en este cuadro la cantidad de RCT que van a tener por día. Si quieren saber el monto total del RCT que van a tener en toda la temporada, solo tienen que multiplicar 160 por 106. Ahí le dará el total, que son unos 18.000 RCT, más semanal unos 3.5 RLT. También aquí semanalmente vamos a tener esta cantidad de RCT, el cual también si lo multiplican por 10 o 11 le va a dar un estimado aproximado a los 7.000 y pico RCT. Y aquí viene lo importante, los puntos de experiencia. Esto ya saben que por tarea nos dan 15 puntos, por todos los juegos nos dan 47 puntos. Tener en cuenta que cuando estén jugando los juegos, las misiones que salen aquí de los 15 juegos, esta y esta, no necesariamente son las mismas que nos salen en esta. O sea, pueden que sean diferentes, tenerlo en cuenta porque a veces iniciamos simplemente fijándonos con las misiones que tenemos acá y luego podríamos darnos cuenta que había un juego que no estaba y tendríamos que hacerlo de nuevo. O sea, completamos los 80 juegos, ya casi no tenemos tiempo para completarlo y nos faltarían 15 de un juego que realmente no jugamos. Así que tengan eso en cuenta.
Como le decía, por hacer medio le van a dar 30 puntos, por las redes sociales 4 puntos, por conseguir referido 20 puntos, por abrir una caja le van a dar 15 puntos, por gastar el resto 25 puntos y por hacer 9 del request nos van a dar 30 puntos. Y por bono del logueo, o sea, si lo logramos diariamente, los puntos de experiencia que recibimos va a ser un total de 2.395 puntos. Aquí pueden ver el costo que va a tener esta temporada. Y si le restamos los 56 RLT que nos va a dar la temporada, el costo sería este. Miren mi gente, tienen que hacer las misiones de juegos sí o sí, tienen que abrir una caja de parte sí o sí y tienen que hacer merge, entre otras cosas. Pero si no hacen referido ni consiguen el RLT ni el TAS, llegarán a la posición 36. Restando los 56 del pase para tenerlo completo tendría un valor de 294 RLT. Si hacen las misiones de juego y abren las cajas de parte y hacen el merge y consiguen 107 referidos, o sea, todos los referidos desde el día 1 hasta el último día, el pase llegaría hasta el nivel 52 y solo tendrían que poner 134 RLT. Pero como sabemos que los referidos son muy difícil, les recomiendo que hagan publicidad por redes sociales y por canales de Telegram y puede que les caiga algunos. Miren, en esta partecita yo me sitúo. O sea, esta es el que todos podemos hacer, usuario free, de manera sencilla. Misiones de juego, más abrir caja de parte, más darse el merge, menos referido, más el gasto de los 15 LT, menos la TAP, porque la TAP normalmente es difícil, pero si se mantienen actualizando pueden que la consigan. Y sin la TAP y el referido llegaríamos al nivel 53 del pase. O sea que solo tendríamos que poner 124 RLT. Mientras yo cumpla mis tareas, mis misiones, yo entiendo que llegaré hasta ahí, llegaré hasta este nivel, si es mi caso, y lograría eso. Pero vamos a tratar de conseguir un que otro referido y de vez en cuando hacerle una TAP para reducirle un poquito más el precio. Las misiones de juego más el referido, más el RLT, si logramos conseguir el referido, sea esta más el referido, los 100 de referido, llegaríamos al nivel 59. Y el pase solo nos costaría 74 RLT. Y si logramos hacer toda esa misión, el pase lo completaríamos en un aproximado de 4 días antes de que termine, por solo 44 RLT. Y como ya saben, para superar cada nivel necesitamos 150 puntos de experiencia. Es 60 niveles. Esta temporada está buena. Trajo 36 recompensas gratuitas para los usuarios gratuitos que no compren el pase, pueden obtenerla. Esta temporada aún si no, lo ideal es y lo que se les recomienda es que traten de completarla si la van a comprar para que tengan todos los premios. Pero pueden hacer su cálculo y aún si no llegan al último nivel, ya no es que no sea rentable a diferencia de temporadas anteriores, ya que el último minero no es que es tan poderoso. Lo que sí deben tratar de obtenerlo porque si le hacen un merge realmente va a valer la pena y va a ser poderoso, pero ustedes hacen su cálculo y puede que sea que valga la pena aún si no logran conseguir el último minero, ya que luego lo podrían comprar a un costo tal vez muy elevado por el marketing. Claro, mi recomendación es completa en todos los niveles. Mi gente, para ayudarse también a reducir los costos de esta temporada y los mini eventos, les recordamos que en nuestro canal tenemos algunas páginas de ingresos pasivos que nos generan alguna platita, aunque no sea mucha, sin nosotros tener que hacer absolutamente nada y de manera totalmente segura. Así que se la voy a dejar en la descripción del video para que vayan a ver algunos de esos videos. Y tenemos que ir a eliminar el bono de inventario, mi gente, porque eso es lo que no nos permite crecer. No estamos avanzando, estamos prácticamente estancados. Necesitamos que apoyen a que se elimine el bono de inventario y que no se agreguen más salas. Porque los usuarios nuevos, los usuarios intermedios, los usuarios viejos y la mayoría de los usuarios, solo 2 o 3 usuarios son los únicos que están avanzando. Entonces tienen un crecimiento descontrolado por un error, porque eso se ve que fue un error a nivel de programación que no se corrigió a tiempo y bueno, se pasó desapercibido. Entonces necesitamos que se elimine el bono de inventario. Así que mi gente, vayan a apoyar eso en Rollercoin, en el cual tenemos unos PO, tenemos unos 5 PO, pueden apoyarlo y apoyar a cualquiera que esté a favor de que se elimine ese bono para que puedan ustedes y todos nosotros crecer, poder competir en igualdad de condiciones con otros usuarios. Si no entienden por qué hay que quitarlo, déjenme en los comentarios y le vamos a hacer un video. Así que mi gente, si te ha gustado este video, dale un me gusta. Si no te ha gustado, dale un dislike. Y opina si te ha gustado esta estrategia para
hacer el pase más rentable posible. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, que no te voy a cobrar. Muchas gracias. Chao.